Hola, mi nombre es Rosa María Ruiz, soy profesora de la Universidad de Cádiz y a continuación voy a presentar la comunicación titulada GamiUCA, la gamificación como metodología de aprendizaje en educación superior. En esta comunicación se describe la experiencia de la aplicación de un proyecto de innovación y mejora docente que se ha llevado a cabo en la Universidad de Cádiz con la introducción de herramientas de gamificación en algunas de las asignaturas. En él han participado otras compañeras de la Universidad de Cádiz, como son la doctora María del Carmen Canto López y la doctora Sandra Melero Santo. A lo largo de la comunicación se describirá en primer lugar una breve introducción donde se recogerán los aspectos fundamentales a nivel conceptual en base a la literatura existente. En segundo lugar se describirá el método, es decir, cuál es el procedimiento que se ha llevado a cabo para la gamificación y la introducción de estas herramientas de gamificación en las asignaturas de la Universidad de Cádiz. En tercer lugar se describirán algunos de los principales resultados obtenidos y finalmente se mencionarán las conclusiones que se han alcanzado. Por último, se dejarán algunas de las referencias principales empleadas en este trabajo. Comenzando por esa introducción, hay que decir que en las últimas décadas la implantación de la era digital se ha expandido a todos los sectores de la sociedad, siendo la universidad también uno de estos, lo cual ha supuesto una exigencia en cuanto a cambios metodológicos y a cambios formativos, con el fin de poder ser capaz de responder a esas exigencias sociales y a esas nuevas demandas sociales. Esto a su vez ha generado una revalorización del ámbito de la innovación educativa. Asimismo, de forma paralela, el proceso de Bolonia ya demandaba la modificación de nuevas formas de planificación, de estrategias docentes y de técnicas de evaluación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Además, el propio alumnado reivindica la necesidad de emplear metodologías mucho más activas en las que tengan un peso importante el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación, que a su vez promueven e incrementan su atención, su motivación y su implicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es en este ámbito en el que aparece la gamificación como una herramienta a poder aplicar en el contexto educativo, concretamente en el contexto universitario. A simple vista, aunque el concepto de gamificación puede parecer un concepto bastante novedoso, la primera documentación al respecto se sitúa en torno al año 2008 y además podemos encontrar distintas definiciones en relación a este término. Por un lado, algunos autores como Zickerman y Cunningham en 2011 lo definen como el uso de reglas de juego y de una forma diferente de pensamiento para la resolución de problemas que busca mejorar o aumentar el interés del alumnado. Por su parte, Bruder en 2014 lo define como el uso de mecánicas de juego y el pensamiento gamificado en la resolución de problemas con el fin de aumentar la motivación del alumnado. Y finalmente, Fisher et al. En 2014 lo describe como el uso de mecanismos de juego en entornos y aplicaciones que no son propiamente de juego y que pretenden potenciar un pensamiento más lúdico a la hora de resolver problemas y por tanto incrementar la implicación de los propios estudiantes en su proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante en este sentido diferenciar, por tanto, entre gamificación, juego y aprendizaje basado en juego, también conocido como ABJ. La gamificación, por tanto, se entendería, de acuerdo con las definiciones anteriores, como la utilización de algunos elementos de juego en entornos que no son propiamente de juego, con el fin de aumentar la motivación e implicación del alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aquí, por tanto, el foco principal es el proceso de enseñanza-aprendizaje en el que se incluyen herramientas o aspectos propios del juego. Por su parte, el juego sería una actividad de entretenimiento en la que tiene una gran importancia el perder o el ganar, y el foco de atención estaría más en el disfrute de esa actividad. Y finalmente, la metodología de aprendizaje basada en juego sería el uso de un juego con un fin u objetivo didáctico. Por lo tanto, el peso principal estaría en el juego y no tanto en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En este caso, el proyecto de innovación planteaba la inclusión de algunas herramientas de gamificación en algunas de las asignaturas de la Universidad de Cádiz. Así, es importante conocer cuáles son algunos de esos elementos de la gamificación, como son las mecánicas que hacen referencia a los patrones de acción que llevarán a cabo los alumnos, es decir, las destrezas y habilidades que van a adquirir, o en otras palabras, qué es lo que va a hacer el alumno, las dinámicas que hacen referencia a ese componente emocional y motivador. Por tanto, se podría entender como qué consigue el alumno al realizar esas mecánicas y finalmente otro de los elementos importantes es la estética, ya que hay que crear un contexto que se conoce como la narrativa y el timeline.
Por tanto, los principales componentes del juego que se aplican en la gamificación pueden ser el avatar, que le da identidad al alumno en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, los códigos, como pueden ser la utilización de skatebox, en los que los alumnos van descubriendo código y van avanzando en ese proceso, en esa actividad, el uso de minijuegos, que pueden ser distintos retos que se le pueden plantear, que van desde cuestionarios, Kahoot, quizzes, entre otras actividades, el uso de mapas o escenarios interactivos que le permiten al alumno tener una imagen visual de todo el recorrido que van a realizar a lo largo de esa asignatura y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje, la utilización de cartas, que pueden ser cartas de premio o bien cartas de privilegio, el progreso, donde se puede utilizar una barra de progreso que le permite al alumno saber dónde está y hasta dónde y hacia dónde va, el uso de recompensas, fundamentalmente insignias, las cuales se pueden aplicar o bien de forma fija cada vez que el alumno cumple o supera un reto o bien de forma aleatoria. Y el uso también de plataformas de gestión gamificada, como por ejemplo la plataforma de ClassDojo. ¿Por qué es importante gamificar? ¿Qué beneficios genera la gamificación? Pues según la literatura existente se ha observado que muchos estudios coinciden al afirmar que hay resultados muy positivos en el uso de la gamificación en el ámbito educativo, ya que incrementa la motivación y la implicación del alumnado en la asignatura, lo cual favorece una dedicación más continua y un seguimiento más continuo de los contenidos de la misma. Asimismo, también les permite conocer al alumnado los efectos positivos que tienen este tipo de metodología y la satisfacción de sus necesidades. Igualmente, mejora y aumenta el uso de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación y principalmente genera una actitud o rol más activo y participativo en el alumnado. En nuestro caso, la justificación por la cual planteábamos este proyecto de innovación fue por la participación que tuvimos en las jornadas de innovación celebradas en la Universidad de Cádiz en 2023, que coincidió además con la convocatoria de proyectos de innovación y mejora docente del curso 23-24, donde se solicitó este proyecto titulado GamiEduca, la gamificación en el aula como herramienta para la mejora de la participación, competencia y motivación en el aprendizaje de futuro docente. Con respecto al método, en este proyecto de innovación han participado un total de 280 estudiantes que cursaban dos asignaturas distintas. Por un lado, la asignatura de Psicología del Desarrollo de primer curso del grado de Educación Infantil, un total de 220 estudiantes, y por otro lado, la asignatura de Psicología Evolutiva 1 del segundo curso de Psicología, que participaron 60 estudiantes. Las herramientas que hemos utilizado han sido principalmente el campus virtual o el Moodle de la Universidad de Cádiz, además de Geniali, Quizy y el ClassDojo. En esas asignaturas se han introducido componentes de gamificación como la narrativa, es decir, se ha creado un contexto que ambientaba todo lo que era la asignatura. Por ejemplo, en el caso de Psicología del Desarrollo se denominó Un planeta por descubrir. Se han utilizado los mapas de progreso, el avatar para darle identidad al alumnado en ese proceso de enseñanza-aprendizaje. Se han establecido distintas misiones, distintos retos que ellos han ido cumpliendo. Se han empleado cartas de privilegio a través de el canjeo de determinadas insignias que iban adquiriendo con la consecución de los retos. Se ha utilizado el sistema de recompensa por insignia, denominadas PSD Coin en el caso de la asignatura de Psicología del Desarrollo y Evo Coins en el caso de la asignatura de Evolutiva. Y se han utilizado plataformas de gamificación, concretamente el ClassDojo. El instrumento que se utilizó para obtener información sobre el efecto que estaba teniendo este cambio en la metodología fue un cuestionario de Google Form que se pasó al inicio y al final de la asignatura. En ese cuestionario había una serie de ítems donde se recogían datos personales y otros ítems que recogían la visión del alumno en cuanto a la utilidad de la asignatura para su futura labor docente, la dificultad que esperaban y qué tipo de conocimiento creían que les iba a aportar. Estos cuestionarios se pasaron al inicio, pretest y al final de la asignatura, donde hubo una pérdida de sujetos, sobre todo en la asignatura de Psicología del Desarrollo. Con respecto a los resultados del pretest, hay que decir que en ambas asignaturas la mayoría de la muestra era femenina, dada también la presencia de los roles de género que siguen existiendo en algunas titulaciones universitarias y que la principal vía de acceso era selectividad, seguido del ciclo formativo del grado superior en el caso de educación infantil. Además, en cuanto al alumnado de primer curso, hay que decir que consideraban que la asignatura iba a ser de gran utilidad para su futuro laboral y que además la complejidad o dificultad de la asignatura sería media, lo esperaba casi un 78% de la muestra. En cuanto a sobre qué les formaría, esperaban adquirir el conocimiento general sobre el desarrollo evolutivo y también que eso le permitiera conocer algunas alteraciones posibles que se pudieran dar.
En el caso de la asignatura de segundo curso del grado de Psicología, pues igualmente también consideraban que la dificultad sería media, pero que la utilidad sería bastante elevada y que esa asignatura les generaría un mayor conocimiento sobre el desarrollo general evolutivo. Con respecto al post-test, siguieron manteniendo un mayor porcentaje de chicas frente a los chicos, dadas las titulaciones como se ha indicado, y en cuanto al cumplimiento de esas expectativas desarrolladas en el pretest, efectivamente los alumnos reconocieron que la dificultad de la asignatura, tanto en primer como en segundo curso, había sido de nivel medio en más del 50% de la muestra, que el grado de utilidad, casi el 100% de la muestra, coincidía al afirmar que era de gran utilidad para el futuro docente, y que en la asignatura les había permitido adquirir ese conocimiento general sobre el desarrollo evolutivo y sobre las posibles alteraciones en el mismo. Al igual ocurrió en el caso de la asignatura de segundo curso, donde también el 52% de la muestra consideraba que efectivamente el grado de dificultad había sido medio e incluso un 28% consideraba que había sido muy poca dificultad y que la utilidad, el 100% coincidía al afirmar que era una asignatura muy útil y que además les había permitido adquirir ese conocimiento general sobre el desarrollo evolutivo infantil. Por tanto, como resumen de estos resultados, podemos decir que se ha observado que más del 75% de la muestra pertenecía al género femenino, dado ese reflejo de los roles de género aún en algunas titulaciones universitarias, que la mayoría accedieron por selectividad o ciclo formativo de grado medio, que en ambas asignaturas ese grado de dificultad esperado se había cumplido y que además la forma y la metodología que se había utilizado había permitido también cumplir otra de las visiones del pretest, que era la gran utilidad que tendría la asignatura y que además les había permitido adquirir ese conocimiento general sobre el desarrollo evolutivo y posibles alteraciones gracias, argumentaban la mayor parte de los alumnos, a la conexión entre el contenido teórico con las distintas actividades prácticas, es decir, los distintos retos en los que se habían introducido esas herramientas de gamificación. Como conclusión, pues este proyecto de innovación nos ha permitido tener una visión real y cercana sobre los efectos positivos que tienen las metodologías activas como la gamificación en el ámbito educativo, que favorecen enormemente la implicación, motivación e interés del alumnado por las materias y que además aumenta la visión de utilidad que ven de ese contenido para su futuro labor docente, así como su comprensión e integración de los contenidos. Por tanto, futuros estudios deberían de seguir trabajando en la implantación de herramientas de gamificación en los distintos niveles de la educación, ya sea a niveles primarios como a niveles universitarios, ya que además las TIC son algo que nos acompañan en nuestra vida y que por lo tanto es una realidad que no podemos negar. Finalmente se dejan algunas de las referencias empleadas para este estudio. Muchas gracias por vuestra atención y quedo a vuestra disposición para resolver cualquier cuestión o duda.